¿Todos a bordo? Atención pasajeros, siguiente estación, La Inspiración. Siéntate, relájate y disfruta del viaje. Cruce de vías. Un encuentro de experiencias. Entre su razón y mi razón, saque usted su conclusión. Entre su razón y mi razón, Pizca Cultural. El día de hoy tenemos para ti algunos datos curiosos acerca del miedo. En el ser humano, el miedo es una de las emociones que se presenta con más fuerza e intensidad. Inevitablemente, condicionamos con mucha fuerza una emoción de miedo a la situación o la acción que estemos realizando en ese momento. Casi con total seguridad, cuando nos volvamos a ver en esa misma situación en el futuro, vamos a recordar y experimentar con mucha claridad lo que sentimos en la ocasión anterior. Sea más o menos racional nuestra sensación de peligro, el miedo, sin lugar a dudas, es una emoción que habita en nosotros desde siempre, ya que su fin es quizás el más básico de todas las emociones que experimentamos, la supervivencia ante cualquier amenaza percibida. Relacionadas con esta emoción, el día de hoy nuestra pizca cultural te hablará de 5 curiosidades que quizás desconocías. 1. El miedo puede provocar alteraciones en nuestra percepción. En general, las emociones intensas pueden hacer que nuestros sentidos se agudicen demasiado, hasta el punto de llegar a distorsionarse. En el caso del miedo, cuando alguien lo experimenta hacia algo físico, puede llegar a ver la amenaza como más grande, más dura, más caliente. En general, más poderosa. 2. La intensidad del miedo depende de nuestra experiencia de control. Esto quiere decir que las personas experimentan grado de miedo más alto e intenso en situaciones donde no perciben que tengan el control, aunque este control no tiene por qué indicar que la situación se volvería más segura. Un ejemplo muy común es que las personas vivan con una sensación de mucho más miedo viajar en avión que en coche. 3. Hay personas que nunca han sentido miedo. Encontrar la explicación científica está todavía en vías de investigación neuropsicológica, pero se sabe que hay personas que nunca han experimentado y parece que no experimentarán la emoción del miedo. Esto no se trata de un don o una cualidad positiva esencial, sino de un déficit en la interpretación de las situaciones que vive una persona. Sea cual sea la situación, no es interpretada como peligrosa, lo cual representa un riesgo continuo. Las personas con ansiedad. 4. Las personas con ansiedad no experimentan más miedos. Cabría esperar que las personas con sintomatología ansiosa o estrés postraumático tuvieran respuestas de miedo más altas e injustificadas ante multitud de estímulos, pero la realidad es que estas personas muestran respuestas normales ante situaciones de miedo. Es decir, las personas con ansiedad no están asustadas en todas las situaciones, ni siquiera son más vulnerables a ellas, sino que experimentan emociones de miedo mucho más intensas ante estímulos y situaciones específicas para ellos. 5. Existen más de 400 fobias diferentes. Definimos las fobias como unos desórdenes en el miedo, relacionados muchas veces con la ansiedad. Generalmente las fobias provienen de asociaciones relativamente ilógicas e irracionales. Ciertamente existen fobias muy interesantes. A continuación te nombraremos algunas que quizás no conoces. Nomofobia, miedo irracional a perder el teléfono móvil o su red de comunicación. Ailurofobia, miedo profundo a los gatos. Se conoce que personajes históricos como Napoleón o Hitler tenían esta fobia. Cenosiacafobia, incluso demasiado curiosa. Se trata de la fobia a tener una jarra o un vaso de cerveza vacío. Xerofobia. Se trata del miedo atroz a ser muy feliz por porque algo muy trágico puede suceder a continuación y estropearlo todo.
Filofobia, el miedo a estar enamorado. Todos pensamos en el miedo cuando lo tenemos, pero quizás no nos habíamos parado a pensar en lo que las personas experimentan, a veces incluso bajo nuestra perspectiva, sin motivos aparentes, sin que lo manifiesten abiertamente. Siempre nos ha acostumbrado y siempre nos acompañará, no, siempre nos ha acompañado y siempre nos acompañará el miedo. En su justa medida es adaptativo, pero si se apodera de nosotros, se puede convertir en un auténtico hándicap vital. Entenderlo es el primer paso para superarlo. Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender. Marie Curie. Este fue un extracto tomado del sitio web losconseguiremos.com y esta fue nuestra pizca cultural. Espera de nuevo una pizca cultural. Los encuentros espontáneos son los mejores. ¿Y qué crees? Un personaje acaba de abordar historias impresionantes que nos incitan a hacer lo imposible. ¿Algún asiento disponible? El placer de conocer. Muy, pero muy buenos días, familia bonita de Valora Radio. Bienvenidos a este su espacio radiofónico desde este rinconcito tapatío del cual tu servidora Jessica Lleros y bueno, pues todo un equipo conformado por Lalo Chávez, Lupita Venegas, Ariel Becerra. Nos hacemos pues ahora sí que una cita con ustedes para poder compartir un cruce de vías, un encuentro de experiencias. Este tema del día de hoy fue pedido por ustedes, por una radio escucha que un día nos escribió y nos dijo, ¿por qué no me platican de los miedos? ¿No? Yo suelo tener bastantes y bueno, me gustaría conocer más sobre los miedos. Así es que nuestro tema de hoy lo titulé Vivir. Así, vivir, pero sin miedos, porque para vivir necesitamos ser valientes, necesitamos confiar, necesitamos darle justa medida a esta emoción que, como ya escuchamos en la pizca cultural, es tan importante para sobrevivir como para saber vivir. El miedo es tan importante para sobrevivir como para saber vivir. Esta podría ser la primera frase con la que yo te invitaría a comenzar con el pie derecho este programa, porque definitivamente vivir con miedos nos puede impedir el vivir, el saber vivir, el bien vivir. Y bueno, pues quiero que nuestro placer de conocer el día de hoy sea justamente qué es el miedo, qué miedos existen, qué tipos de miedos hay. Y bueno, pues que tengamos el placer de conocernos a la luz de la verdad. ¿Qué miedos hay por ahí que quizás nos están llevando a vivir inmersos en casa, sin salir porque qué pasa si? A vivir sin disfrutar aquello que tanto me gustaría porque qué miedo. Imagínate que tantas y tantas cosas que luego nuestra mente empieza a trabajar y a pensar y a darle 10,000 vueltas, que justamente nos llevan a privarnos de lo bello y lo bonito de la vida, que es justamente el poder disfrutar confiando en este Dios de amor que nos creó y nos diseñó para amar, para ser amados y para afrontar el riesgo de hacerlo. Porque la vida es un riesgo, dicen por ahí los jóvenes, pero bien entendida esta frase creo que tiene mucha sabiduría detrás. Por eso quiero que te quedes conmigo y que además me ayudes a compartir este video. Aquí abajo de este video vas a encontrar una flechita que justamente te permite compartir este contenido con todas las personas en tus redes sociales. Así es que no lo dudes, ayúdanos a compartir este video y bueno, pues de esa manera estarás contribuyendo a compartir este mensaje de esperanza. Todos estamos llamados a poder compartir con las personas que conocemos, bueno, pues el evangelio, la buena nueva. Y la buena nueva es que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Nos quiere libres, nos quiere plenos y el miedo muchas veces nos impide hacerlo. Incluso te quiero decir que el miedo muchas veces nos aleja de Dios sin saberlo.
Así es que quédate conmigo, vamos a estar reflexionando acerca de esto. Quiero mandar saludos a Rocío Isabel Villalobos desde el Pescadero, Baja California Sur. Rocío, un placer de verdad, me encanta volver a coincidir contigo y saber que estás por aquí sintonizándonos. A Espinosa Díaz Adolfo Tadeo también. Y bueno, pues regálanos estrellas para seguir iluminando vidas. El único y el último anuncio que voy a dar antes de arrancar con el pie derecho en nuestro contenido. Si tú nos regalas estrellas, esto que es Valora Radio y Valora Conciencia en los medios con todos los apostolados que Lupita Venegas ha ido custodiando durante muchos años, son posibles gracias a tu generosidad. Así es que regálanos estrellas a través de Facebook con tu tarjeta de crédito de una manera segura. La cantidad que tú desees es más que bienvenida y más que agradecida. Así es que si ya nos diste compartir, si ya estás por aquí diciéndonos desde dónde nos escuchas, presta atención porque creo que esto se va a poner bastante bien, porque vamos a comenzar por platicar acerca de qué es el miedo, si es lo mismo que el pánico, si es lo mismo que la ansiedad, qué tipos de miedo existen. Bueno, pues creo que hace falta conocer para poder entonces afrontar. Ahora sí que si no le ponemos nombre y apellido a nuestro enemigo, ese enemigo que luego busca distanciarnos de Dios, que busca distanciarnos de este llamado que tú y yo tenemos, de esta misión a la que estamos invitados, bueno, pues entonces difícilmente vamos a poder combatirlo, a poder encontrar una estrategia para decir, pues yo ya no vivo con miedos, ¿no? Yo temía tal y cual cosa, pero en Dios he encontrado mi fortaleza, he encontrado la confianza para salir adelante en esto que me daba tanto miedo. Y voy a poner algunas situaciones que seguramente te podrán hacer sentir identificado. Y son justamente, por ejemplo, el miedo a perder un ser querido. Creo que es completamente válido sentir miedo por eso, ¿no? El miedo a la enfermedad, el miedo a equivocarnos y fracasar, el miedo a divorciarme, separarme, porque entonces estaría fracasando en esto que yo idealizaba como una vida hasta viejitos, ¿no? El miedo a perder mi trabajo, el miedo a no tener suficiente dinero para mantener a mis hijos, el miedo a un accidente, el miedo, tú ponle el nombre que quieras, pero cuántos miedos existen y cuánto nos puede estar deteniendo para disfrutar la vida. Hoy en día, lamentablemente, nuestro mundo sí vive una situación complicada. El miedo a que secuestren a mis seres queridos y que se vayan un día pero no vuelvan más. El miedo a perder a mis hijos, que fallezcan antes que yo. El miedo a morir antes de mis hijos y entonces, ¿quién los va a mantener, a sacar adelante? Bueno, pues no se trata de llenarnos de más miedos, se trata de ponerle nombre a aquello que a mí personalmente pues me está causando temor. Está ahí inquieto en mi mente y en mi corazón. Y entonces, quizás no descanso, no duermo bien, quizás sufro de estrés crónico, porque entonces estoy estresada por algo que ni siquiera ha sucedido. O quizás me la paso de mal humor constantemente porque ni siquiera sé por qué, pero estoy de malas. Y estoy inquieto y no me puedo concentrar y tengo mala memoria. Todos estos son síntomas de que estamos viviendo quizás bajo estrés y muchas veces ese estrés proviene de miedo. Este miedo, yo te quiero invitar, bueno, no lo voy a spoilear, pero en la maleta del abuelo más adelante te voy a dar una película que explica bastante bien las emociones primarias, ¿no? Pero el miedo es una emoción primaria y es una emoción que, como lo escuchábamos en la pizca cultural, tiene una función vital y es justamente protegernos de aquello que quizás aprendimos que nos puede hacer daño. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque definitivamente lo que tú piensas que te puede hacer daño y lo que alguien más piensa que le puede hacer daño pueden ser distintas cosas. Aunque somos todos seres humanos, aunque todos somos frágiles en cuanto a nuestra vida, frágiles en cuanto a la enfermedad, bueno, pues realmente nuestro sistema de creencias, que es todo aquello aprendido desde pequeños,
pues puede hacer una diferencia entre una persona y otra. Y entonces yo creo que practicar deportes extremos no pasa nada, porque pues no tiene nada de malo y con las debidas precauciones va a estar bien, todo va a salir bien, y alguien más puede decir, ¿para qué te arriesgas, no? O sea, hay riesgo ahí y qué miedo hacerlo, ¿no? Y es válido porque al final creo que también se trata de estas creencias, de esta educación, de esto aprendido en casa. Puede sonarte conocida la historia de algún pequeño que suele ser muy miedoso. Miedo al agua, miedo al mar, miedo a la oscuridad, miedo a salir de noche, miedo a estar en la calle solo, miedo a estar en el cuarto, en mi propio cuarto o habitación solo. Y dices, ay, es que este pequeño me salió muy miedoso, pero el miedo también se contagia. Al ser una emoción primaria que se puede aprender de pequeño también en cuanto a las razones por las cuales tener miedo, la emoción no se aprende, la emoción se siente porque es parte de nuestras emociones primarias. Y aunque pueda existir algún tipo de patología que nos impida sentir miedo, como lo escuchábamos, lo que sí es un hecho, es que es parte de nuestro maletín de emociones con los que Dios nos manda para protegernos, para cuidarnos, para decir, a ver, cuidado, esto no te conviene, aunque todo te es posible, no todo te es conveniente, no. Y entonces ahí es donde tú te frenas y dices, no, me espero, eso no, ¿sí? Entonces, esta emoción primaria no es buena ni mala, porque las emociones no son ni buenas ni malas, solo son y existen para algo, pero sí podemos gestionar las emociones y es donde nos volvemos inteligentes emocionalmente hablando. Y ahí es donde también estamos llamados entonces a poder hacer algo con ellas. ¿A qué me llama la emoción del miedo? Pues a cuidarme, a evitar ponerme en riesgo, a correr o huir cuando me van a asaltar, cuando tengo un perro cerca que me puede morder. A eso sí me llama la emoción. No a privarme de vivir cosas, sino a vivir lo que tenga que vivir desde el modo consciente y entonces poder determinar y tomar decisiones inteligentes. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tipos de miedos existen? Hay dos tipos de miedos, el racional y el irracional. El miedo racional es dominado por el instinto de supervivencia, mientras que el miedo irracional se presenta en forma de todo esto que te decía, el miedo al fracaso, al éxito, al rechazo, a los riesgos y bueno, pues algunos otros más que te paralizan, ¿sí? Ante el miedo tenemos dos formas de reaccionar. Uno es actuar, accionar para huir, para evitar, para atacar incluso, y el otro es el que me paraliza. Y entonces ahí tenemos el caso de una persona que siempre ha deseado emprender un negocio, pero ante el miedo a fracasar, a no tener éxito, a no tener un ingreso seguro para mantener a su familia o para mantener un estilo de vida deseado, se detiene, se paraliza y dice, algún día lo haré. Y entonces a la vuelta de la esquina y al cabo de los años se da cuenta de que pues ya está en edad adulta, en edad bastante mayor y cree que ya no puede hacerlo. Ya se me pasó el tiempo, ya se me fue el tren, dicen por ahí, ¿no? Ahí hay otro miedo y se me viene a la mente quizás este miedo a enamorarte porque me lastimaron. Y es un miedo irracional. ¿Por qué? Pues porque no está pasando, porque nadie te dice que si vuelves a enamorarte de alguien con la intención de donarte y de compartir tu felicidad y de buscar la felicidad del otro, vas a salir otra vez lastimado por una traición, una infidelidad, por ejemplo, que pudiste haber vivido. Es un miedo irracional, porque es un miedo a algo que todavía no ha sucedido, no está sucediendo. Entonces, miedo racional, aquello que por instinto mi cerebro identifica y entonces acciona o previene. Y el miedo irracional, aquello por mi sistema de creencias, aquello aprendido, aquello que me dijeron y que yo adopto como una regla personal para cuidarme, a pesar de que pueda no ser así, no ser un riesgo, por ejemplo. ¿Sí?
Lo cierto es que el miedo puede robar nuestros sueños e incluso puede generar enfermedades cuando se sale de control. Te puede paralizar, te puede limitar, te puede hacer sentir incapaz y miserable y te obliga incluso muchas veces a ser quien no eres y a hacer lo que no quieres. Qué fuerte. El miedo puede obligarte a ser quien no eres y a hacer lo que no quieres hacer. Voy a poner una situación muy extrema, pero personas que luego caen en trata, ¿no? Estas personas que luego tienen que trasladar droga, por ejemplo, dentro de su cuerpo. Híjole, son situaciones extremas, ¿no? Pero el miedo, pues las mantiene haciendo lo que no quieren hacer. Y definitivamente creo que esas situaciones, pues son necesarias de analizar. Son necesarias de analizar porque entonces ante ello, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese miedo? Porque todas las emociones existen para invitarnos a hacer algo. Si es una emoción agradable como la felicidad, la alegría, mejor dicho, la alegría, bueno, pues qué padre, te está invitando a seguir haciendo lo que estás haciendo porque es algo disfrutable. Si es una emoción que te causa incomodidad, como el miedo, como el enojo, pues entonces o la tristeza, te está invitando a dejar de hacer o hacer algo distinto, ¿sí? El miedo, pues, es un hijo de la mente, ¿no? O sea, está ahí y bueno, pues hay que enseñarle, hay que analizarlo y hay que seguir una serie de pasos para poder liberarnos, porque muchas veces el miedo esclaviza. Muchas veces el miedo esclaviza, porque entonces no te permite explotar tu potencial, no te permite hacer aquello que sientes que tienes que hacer. No te permite fluir, no te permite confiar. Y estas palabras son clave, porque ante el miedo hay una falta de confianza. Te voy a poner un ejemplo muy gráfico. El padre de familia va manejando en el auto y el niño va atrás, pues jugando con un juguete o escuchando música. Y la mamá va quizás pues haciendo cosas en el celular o platicando con su esposo. Ahí hay confianza. Ahí hay confianza, porque entonces estás permitiéndole a él hacer lo suyo. Claro que sabes que existe riesgo y te pones el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque vas en un auto y no todo depende de tu esposo o incluso puede haber errores en tu esposo que provoquen un accidente, pero te pones tu cinturón y confías. Escenario alterno. Vas en el auto, quien va manejando no lo conoces y entonces vas nervioso, vas con miedo. Híjole, es que, ¿y si no maneja bien? ¿Y si choca? Es que ayer vi un accidente tremendo y fallecieron las personas, y es que voy con mi hijo aquí al lado, y es que, ¿y si? Imagínate, miedos irracionales. ¿Por qué? Porque no está pasando. Sí hay un riesgo, me pongo el cinturón, pero necesito quizás confiar también. ¿Por qué? Pues porque si no vivo estresado y quizás, pues eso puede provocar que el conductor también vaya más nervioso y eso puede provocar entonces un accidente más fácilmente, ¿no? Estos dos escenarios nos pueden hacer darnos cuenta de la diferencia entre confiar y no confiar. Lo mismo pasa con Dios. Y esto va a ser lo que vamos a estar platicando durante el programa. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios, a través de las Sagradas Escrituras, nos menciona en muchas ocasiones, no temas. Y lo vamos a estar viendo en nuestra siguiente sección, porque nuestros cerebros en marcha del día de hoy va a ser un poco distinto. Vamos a darle voz a una carta de Jesús para ti que estás identificando que estás lleno de miedos, que quizás tu papá te dijo o tu mamá te dijeron por cuidarte, no salgas después de las 10 de la noche porque está garrafal.
porque de verdad el mundo está al revés, porque todo te puede pasar. Y entonces estás en una reunión y te das cuenta de que son las 8 o las 9 de la noche. No, es que ya me voy y te pones nerviosa y sales corriendo porque entonces si estás después de las 10 de la noche en la calle, algo te va a pasar seguro. Con la mejor de las intenciones, papá y mamá buscaban cuidarnos. Pero lo cierto es que tomar precauciones también es cuidarnos. Lo cierto es que también hay que confiar y hacer lo que nos toca en cuanto a cuidados. Tampoco vas a estar 5 de la mañana solo caminando en la calle. Aquí en México, lamentablemente, eso no puede pasar. En otros países puede que sí, pero lo cierto es que aunque Dios nos cuida, también tenemos que hacer lo propio, que es cuidarnos a nosotros con unas precauciones racionales, no con miedos irracionales. Y entonces, si me estoy dando cuenta de que sí tengo muchos miedos, de que me dijeron, no, es que manejar en carretera es para expertos, tú no puedes, es muy riesgoso. Lo cierto es que tiene su grado de riesgo, pero con la práctica y quizás teniendo primero a un lado a una persona para poder avanzar y para poder agarrar confianza y practicando y demás, sí lo puedes hacer. Claro que sí. Pero si estás identificando todo esto, quédate, porque esta carta que te voy a leer a continuación en Nuestros Cerebros en Marcha nos va a dar la clave para ir a la tregua del día de hoy, para hacer las paces con nuestros miedos. Porque Dios nos quiere libres, libres de ataduras, plenos, creyendo y confiando. Entonces, escuchemos esta siguiente sección que es justamente la de Cerebros en Marcha para decir, bueno, ¿qué me quieres decir, Señor? ¿Qué tengo que aprender o desaprender para vivir más plena? Vamos entonces a nuestra siguiente sección, que es Cerebros en Marcha, dándole voz a este texto que seguramente te va a encantar. Unamos engranes y dejemos que las letras nos guíen hacia el conocimiento colectivo. Alimentemos nuestros sentidos y compartamos historias. Pongamos entonces Cerebros en Marcha. Presta atención. Hoy Jesús te habla a ti. Créelo y escucha atentamente. Querido hijo, querida hija, no temas. ¿Qué consecuencias tiene el miedo en nuestra vida espiritual? Cuando el miedo es el que nos controla, puede alejarnos de Dios, debido a que nos ciega, nos impide confiar y nos vuelve esclavos. El miedo no nos permite ver más allá de la tormenta. Hace que todos nuestros sentidos y nuestros pensamientos se centren únicamente en el problema, en la fuerza del viento, en los truenos. Recordemos cuando San Pedro empezó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento sintió miedo y empezó a hundirse. Dejó de encontrarse con la mirada de Jesús y entonces se vio a sí mismo, miró su propia pequeñez. El miedo nos impide encontrarnos con los ojos de Jesús y al perder ese encuentro nos alejamos de su presencia. El miedo nos impide confiar. Al mirar únicamente la tormenta, empezaremos a dudar. Dejamos de confiar en que podemos caminar sobre el agua de la mano de Jesús. Dejamos de confiar en las maravillas que Dios puede hacer en nosotros. Dejamos de confiar en la gloria del gran yo soy. Dudamos de su misericordia, dudamos de su amor, dudamos de su bondad y de su poder. Dudamos que nos acompaña en cada día de nuestras vidas y que Él es luz en la oscuridad. Cuando un hijo duda, no es capaz de lanzarse a los brazos de su padre. Eso mismo nos pasa a nosotros. El miedo nos arrebata este privilegio de ser niños ante Dios, de lanzarnos al amor, donde descansa nuestra alma en paz y alegría. El miedo nos hace esclavos. ¿De qué? De la angustia, de la desconfianza, del pesimismo, de la negatividad, de la ansiedad
del vacío, de la soledad. El miedo se adueña de nuestra libertad y nos hace resistirnos a que Jesús obre maravillas. No temas, María. En la Anunciación, el ángel, en nombre de Dios, pronuncia esta hermosa frase. No temas, María. Imagino que estas palabras calmaron de inmediato a la Madre del Señor. La prepararon para escuchar la gran misión que Dios tenía para ella. Esas palabras le dieron libertad. No estaba sujeta al miedo, a la angustia ni a las preocupaciones. Su alma reposaba en la paz de Dios, en su plan divino. Las palabras del ángel Gabriel prepararon su alma para proclamar su gran fiat, para ser testigo de las maravillas que Dios quería hacer en ella. Pues bien, el miedo nos impide ver estas maravillas, nos limita a tal nivel que no nos deja participar de la gloria de Dios, ata nuestras alas y no nos permite volar en el soplo de vida del Espíritu Santo. El miedo nos impide caminar y disfrutar de la amistad de aquel que nos ama. Incluso nos impide ser conscientes del amor de Dios, el regalo de sabernos amados por Él. Dios, que con amor nos ha creado, conoce muy bien nuestra tendencia a sentir miedo y en su palabra resuena sin cesar. No temas, para que el temor no nos ciegue, no nos quite la confianza, no nos haga esclavos y sobre todo, no nos aleje de Él. Cuando sientas miedo, recuerda estas palabras. Hoy podemos escuchar su voz para que nuestra alma se llene de paz al escuchar el no temas. Te recomiendo leer la encíclica Spe Salvi, que habla sobre fe y esperanza, y meditar en estas citas bíblicas que pueden reconfortarte y ayudarte a combatir espiritualmente el miedo. 1. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Romanos 8:15. Clamemos, no dejemos de clamar, aún con cansancio e inseguridades, aún si nos queda mucha voz, clamemos con firmeza. Padre, y nuestro Padre que nos ama estará con nosotros. En sus brazos nos seguiremos, nos sentiremos seguros. 2. Ven, le dijo Jesús, y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezó a hundirse. Gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, del 29 al 31. Cuando sintamos miedo, cuando empecemos a hundirnos en nuestras preocupaciones y angustias, que nuestra alma grite, sálvame, Señor. Y confiemos como niños que Jesús tomará nuestra mano al momento, salvándonos de nuestra angustia y cualquier tormenta. 3. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1, versículo 9. 4. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro, del 5 y 7. 5. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 6 y 7. 6. Pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador. Solo a Él alabaré. Salmos 42, versículo 5. Todo sentimiento que nos roba la paz, depositémoslo en Dios, nuestro Padre, para que Él ilumine cada pensamiento, cada angustia y temor y lo transforme con su gloria. ¿Quién es nuestro Dios? Aquel que se levanta en majestad, creador del cielo y de la tierra, es Cordero de la nueva alianza y con su presencia calma la tempestad, su voz resuena en todo lugar. Nuestro Dios es amor,
salud, sabiduría, bondad y plenitud. Y este es el Dios que te dice a ti y me dice a mí, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Isaías 41:13. ¿Acaso no arde nuestro corazón con estas palabras? Si hoy tienes miedo, confía en que su amor ahuyenta el temor, nos fortalece y nos regala su paz. Artículo elaborado por Daniela Pérez. Deja de pelearte con la vida diaria. Escucha estos prácticos consejos y consigue tu boleto directo al éxito. Aquí está la tregua del día. Quiero mandar saludos a Lupita Acosta. Muchísimas gracias, Lupita. Será un placer para mí compartirles este artículo. Les comento que este artículo me erizó la piel. Es de Catholic Link. Es un sitio es un sitio web católico que la verdad les recomiendo muchísimo seguir. Ya me estoy adelantando a la maleta del abuelo. Pero este artículo se llama Yo también tengo miedo, pero recuerda que Dios nos dice a cada uno, no temas. Y bueno, pues esta lectora invitada se llama Daniela Pérez y me encantó, de verdad me encantó, porque ¿qué te parece? O sea, creo que ahí está, donde termina nuestra confianza empieza nuestro miedo, este miedo irracional. Recordemos que están estos dos miedos, el racional y el irracional. Dios nos hizo perfectos, imperfectos, perfectos, perfectamente imperfectos, perdón, pero perfectibles. A ver, ¿cómo está esto, Jessie? Dios nos hizo perfectamente imperfectos, pero perfectibles. Es decir, lo perfecto está en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones están hechas para algo, ¿sí? Dios nos quiere cuidar y entonces nos da estas emociones también para cuidarnos. Y a la vez también nos da una inteligencia y una voluntad para aquello irracional trabajarlo y entonces poder confiar. Dios nos regala fe y depende de nosotros el pedirle más fe, el pedirle más esperanza, en confiar en Él. ¿Por qué? Porque a través de nuestra voluntad podemos decir, estoy sintiendo mucho miedo, pero elijo confiar en ti, Señor. No quiero temer más, ¿sí? Entonces, pues qué belleza, porque definitivamente en este mismo momento estoy compartiendo con ustedes el sitio web y el link tal cual de dónde pueden encontrar esto. Justo estaba hablando con Dios del miedo y la culpa, me dice ya Patti. Bueno, Patti, es que Dios se vale de muchas formas, ¿no? Quizás le pedías algunas respuestas. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué? Ayúdame. Y bueno, pues solo estoy hablando, solo estoy siendo instrumento de Dios. Él te tiene una respuesta a ti que nos estás escuchando. Él te tiene una respuesta a ti, Rocío, Isabel Villalobos, a ti, Lupita Costa, a ti, Patti Yafac, a todos ustedes que nos están escuchando. Ahorita 43, pero ¿qué creen? Llegamos a más de 1000 y eso es gracias a ustedes. En este momento quiero pedirte que hagas una pausa a lo que estás haciendo y le des clic a la flechita de compartir, perdón. Porque compartiendo esto podemos, imagínate, transformar la vida de personas que viven inmersas en el miedo, que viven sin vivir, muertos en vida. Y ya quiero llegar a la maleta del abuelo. Voy a continuar con nuestra tregua del día de hoy, porque a nivel psicológico hay herramientas y procesos que podemos seguir, porque podemos ya quizás estar rebasando el nivel de miedo para llegar a un pánico o peor, a una fobia. Ahí ya estamos hablando de una situación un poco más compleja que necesita quizás algún tratamiento psiquiátrico. Pero si no hemos llegado a eso, entonces, bueno, pues sí podemos ayudarnos de la psicología, que es esta ciencia que estudia nuestra mente y nos invita a saber cómo podemos usarla a nuestro favor, cómo podemos a través de nuestro pensamiento, a través de nuestra voluntad, a través de nuestra inteligencia, empezar a hacer cambios en nosotros mismos, en nuestras creencias, en nuestros hábitos, para valientemente empezar a racionalizar más nuestro actuar,
nuestro decidir. Y entonces atrevernos a vivir en plenitud, a vivir libres y no esclavos del miedo. Primer paso que necesitamos hacer es analizarnos. Hagamos una lista de todos nuestros miedos, racionales e irracionales, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber miedos, y yo te voy a platicar una anécdota que ayer me pasó. Con el calor ahorita están saliendo bichos, porque hace mucho calor aquí en Guadalajara. Y aparte mi vecino está haciendo cambios de su tubería. Entonces salen y salen y salen cucarachas, pero de las grandes, ¿no? Y entonces iba yo entrando con mi niña al baño y ándale que me cae una en el brazo. Yo dije, es un hilito, pero cuando volteo era un cucarachón. Y entonces grité, ¡ah! Porque me dan asco y miedo. La verdad, sí. Y entonces mi niña nada más volteó a verme así con cara de what, ¿no? De ¿qué pasó, mamá? Bueno, pues es que mi mamá le tiene de verdad mucho miedo a las cucarachas porque en alguna ocasión ella de chica se estaba bañando y le cayó una en la cabeza y entonces la sintió y no se le quitaba y no sé qué. Y bueno, cada que veía una cucaracha era un grito despavorido. Ahí hay un miedo aprendido. Una vez que los analizamos y entonces escribimos, sí, un miedo que tengo es a las cucarachas, iremos avanzando con este ejemplo muy burdo, ¿no? Pero, o muy cómico, pero analicémoslo, miedos racionales, miedos irracionales. Y clasifícalos, ¿no? Primero pon todos tus miedos, y después clasifícalos. A ver, ¿este es racional o irracional? ¿No? Y entonces, una vez que los analizas, los clasificas, te analizas, mejor dicho, te analizas a ti y ves, a ver, yo, Jessica Lleros, tengo estos miedos, que son unos racionales y otros irracionales. Sigue el segundo paso, que es entenderlos, identificarlos y observarlos. Uno a uno, vamos a ir meditándolo. Pongámonos en oración para hacer esto, porque Dios está en nosotros. Estamos hechos a imagen y semejanza suya. Una de las maneras más cortas de llegar a Dios es a través de nosotros, porque pon tu mano en el corazón. Sin que tú hagas nada, está funcionando. Ahí hay un alma que hace que todo se mueva y es Dios. Entonces, analízate, mírate. Eso es orar también. Entiéndelos, identifícalos uno a uno. A ver, ¿de dónde nació? Bueno, yo ya hice este ejercicio, ¿no? Mi mamá tenía mucho miedo a las cucarachas. Cada que veía una era un gritar gigantesco. Ok, de ahí viene. ¿Cómo se crearon? O quizás también miedo a las alturas. Bueno, es que de chiquita me caí y aunque no era una altura muy grande, bueno, pues yo la veía gigante. De ahí viene quizás. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste ese temor? Vamos a entenderlos, identificarlos y observarlos. Paso número 3. Usemos la lógica y el sentido común. Vamos a usar nuestra lógica. A ver, es normal que una persona como yo, que pesa como 60 y tantos kilos, le tenga miedo a una cucaracha que pesa unos gramos. Pues no, no es lógico, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a trabajarlo y entonces pues ya en lugar de gritar y salir corriendo y pedir que alguien me ayude, bueno, pues yo hago algo al respecto, ¿verdad? Pero bueno, esto va a ser más adelante. Pero me sirve la lógica y el sentido común para entonces darme cuenta de que si me mantengo segura en un puente, es decir, no me acerco al puente, a un puente que está pues inseguro y demás, bueno, no tengo por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque está hecho y construido para eso, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. Mi mamá, por ejemplo, sufrió un accidente por abrirle paso a una ambulancia. Ella iba manejando, venía una ambulancia, le abre paso, pero imagínate, una camioneta blindada se la llevó. ¿Por qué? Porque venía a exceso de velocidad, no escuchó que venía la ambulancia. Entonces ella, después, cuando volvió a manejar, porque sí sentía un poco de temor, pero lo supo manejar, lo supo controlar, volvió a manejar, pero cuando escuchaba una ambulancia, inconscientemente se tensaba, ¿no? Poco a poco
A ver, ¿es lógico que cuando escucho una ambulancia me paniqué? Pues no, porque ya pasó. Es entendible. ¿Es racional? Pues sí, hasta cierto punto, porque hay un trauma, ¿no? Pero lo puedo trabajar a través de a través de mi lógica, ¿no? A través de mi entendimiento. Número 4, visualízate sin ellos. Aquí te voy a invitar a que hagas una lista de todo lo que podrías ser, hacer o ganar sin tus miedos, sin esos miedos que te atormentan o te limitan a lograr lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, esto que yo te proponía, ¿no? De el emprendimiento. ¿Qué puedo hacer para lograr, perdón, qué puedo ganar si logro, eh, pues superar mi miedo a no tener un sueldo fijo? Bueno, pues realmente podría ganar bastante, como por ejemplo, puedo brindarle un trabajo a otras personas, una fuente de ingresos. Puedo aumentar mis ingresos, puedo tener más libertad de horarios para pasar más tiempo con mi familia, puedo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues justamente podemos dedicarnos a analizar también esto, ¿sí? Podemos dedicarnos a ver qué hay detrás de esos miedos y entonces, en base a eso, visualizarnos sin ellos. Eso nos va a motivar a dar el paso. Prepárate. Este es el paso número 5. Imagínate más que capaz de superarlos. Piensa quién eres en realidad y en todo aquello que has sabido enfrentar y vencer. Llénate de esa autoestima, de ese valor, visualiza y reconoce tus propios recursos, prepárate. A ver, soy capaz, ¿no? Y tengo el recurso de que he ido ahorrando o puedo ahorrar para que si llega un momento en el que no tenga quizás los recursos suficientes, porque pues hay meses buenos y no tan buenos y quizás en lo que llega a su punto de equilibrio el negocio y demás, esos son recursos que yo tengo, ¿no? Entonces, esos recursos que yo tengo, los uso a mi favor, me preparo para lograr superar ese miedo y entonces tomo mis recursos para lograrlo. Para entonces dar el paso 6, que es enfrentarlos. Enfrentarlos, que es me decido a renunciar sabiendo que estoy preparado, sabiendo que puedo, sabiendo que este miedo pues no me puede frenar y que yo puedo ganarle. Y paso número 7, trascender. Haber superado tu miedo, llegar a este otro paso, nos lleva a trascender. Nos lleva a lograr algo más grande. Incluso nos lleva a subir un escalón para subir muchos más después, porque el primer paso va a ser vencer ese miedo, pero después, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Sí? Entonces, este es el siguiente paso que tendríamos que dar, que es trascender. Trascender para quizás superar un miedo siguiente o alcanzar un objetivo siguiente después de que ya supere un miedo. ¿Qué te parece? Te los repito por si no tomaste nota. 1, analízate. 2, entiende, identifica y observa esos miedos que ya has analizado en ti. 3, usa la lógica y el sentido común. 4, visualízate sin ellos. 5, prepárate para enfrentarlos. 6, enfréntalos. 7, trasciende. Tente paciencia, poco a poco, un paso a la vez, poco a poquito. ¿Sí? Quizás con la cucaracha, pues primero no grito, me controlo. Y ya después, poco a poco, voy a ser más capaz de hacer algo con la cucaracha. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues eso lo tenemos que trabajar tanto tú como yo. Y me encanta porque, bueno, no sé por qué no me había dejado enviar el mensajito. Espero que ya me deje. Sí, ya me dejó. Ya les acabo de compartir este link de El Cerebros en Marcha del día de hoy y vamos a irnos a la maleta del abuelo porque estoy a 3 minutos de despedirme de todos ustedes. En verdad he disfrutado muchísimo este programa. Gracias a todos los que nos están ayudando a compartir este video porque podemos llegar a personas que viven con miedo, que viven sin vivir, que viven muertos en vida.
¿Sale? ¿Por qué? Porque vale la pena, vale bastante la pena disfrutar la vida al máximo, sin miedos. Ahora sí que con esta plenitud a la que Dios nos llama, ¿va? Vamos entonces a nuestros cerebros, perdón, a nuestra maleta del abuelo. Abuelo, ¿qué tanto llevas ahí dentro? Uy, de todo. Música, películas, libros, tan corto el viaje y tanto por conocer. Abramos juntos la maleta del abuelo. Muy bien, pues abrimos juntos la maleta del abuelo para recomendarte entonces este link. Mira, yo creo que si nosotros nos atrevemos a darnos un momento en nuestra oración de todos los días, yo te voy a decir, si reservas 15 minutos, no más, 15 minutos en la mañana, yo te voy a compartir mi experiencia. A mí me encanta la mañana, el fresco de la mañana, antes de que vaya saliendo el sol, este fresquito, sentir, me conecta con Dios. Entonces, yo te recomendaría regalarte esos 15 minutos en la mañana. Vete a un lugar feliz, elige ese lugar feliz, ese cuarto de guerra. Y bueno, te recomiendo la película Cuarto de Guerra, por cierto. ¿Para qué? Para que tengas un espacio destinado a tu oración de todas las mañanas y entonces le pidas al Señor confianza, fe. Le digas, a ver, Señor, yo ya identifiqué que tengo estos miedos, ayúdame. Así como lo hizo Patty, ¿no? Que dice, yo estaba justo platicando del miedo y de, ay, ¿cuál otro me dijiste, Patty? Del miedo y de la culpa, ¿no? Ayúdame a liberarme de esta culpa y de este miedo, Señor, ¿no? Entonces, es una recomendación que yo te quiero hacer, ¿no? El que puedas usar este link que yo te compartí en los comentarios, que es el link de Catholic Link, para que puedas leerlo. Léelo, medita estas citas bíblicas que nos regala la autora, medita esta carta de cómo Jesús te dice y te invita a que no temas, a que no tengas miedo. Claro, era racional para María tener miedo en su momento. ¿Por qué? Porque los hechos hablan, o sea, iba a morir apedreada, porque eso marcaba la ley en sus tiempos. Pero confió y obedeció en el no temas, ¿no? Confió y obedeció. Entonces, leamos esto constantemente para impregnarnos de esto que Jesús nos quiere regalar, que es esa confianza, ¿sí? La siguiente recomendación que te quiero hacer, es a que te llenes de contenidos positivos, como por ejemplo todos los de Valora Radio, como por ejemplo que sigas a otros líderes de opinión como Lupita Venegas, ¿no? Hay un libro también de Julia Pérez. El libro se llama Terapia, déjame decirte cuál es. Se llama Terapia para los muertos que aún están vivos. Esto para el tema de los miedos a la muerte o incluso los duelos ante la muerte de quien sea cercano a ti, ayuda bastante. Terapia para los muertos que aún están vivos. Un libro súper fácil de leer, está cortito, es de Julia Pérez. Sigue también su programa de radio. Ella tiene un programa de radio en Radio María, se llama Optimismo y Buen Humor, los viernes, si no me equivoco, a las 8 o 9 de la mañana. Síguela también a ella, es muy buena. Y bueno, pues ella también tiene algo que se llama Tecondi. Para quienes vivimos cerca de Guadalajara o que podemos viajar a Guadalajara, ella tiene una terapia grupal con Dios, Tecondi. Y bueno, pues ya le dije que quiero y que vuelva a estar con nosotros y ella ya estuvo con nosotros en programas anteriores. Búscanos en @Valora Cruce de Vías en Facebook y ahí vas a poder encontrar muchos programas. Puedes buscar en la página Julia Pérez y ahí vas a encontrar un programa que hizo con nosotros. Y bueno, pues creo que es bastante interesante cómo es que personas como ella, que tienen experiencia en tanatología, por ejemplo, nos pueden ayudar bastante, ¿sale? Este libro es la recomendación que hoy te tengo. Y bueno, pues la verdad es que me duele tener que decirlo, pero se nos acaba el tiempo. Tengo que decirte no un adiós, sino un hasta pronto. El próximo martes no te lo puedes perder. Vamos a tener a Samantha Mesina con nosotros. Es el Día del Niño. 30 de abril, martes 30 de abril, y vamos a hablar de amar y criar con alegría.
amar y criar con alegría. Así es que no te lo pierdas, pon la alarma desde hoy. Con Samantha Messina vamos a estar platicando de eso, aparte les tenemos una sorpresita, ya va a estar aquí entreteniéndonos como niños chiquitos, así es que no te lo pierdas. Próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Gracias Isabel Gutiérrez, manda saluditos, muchas gracias hasta Colima. Y bueno, pues nos estaremos escuchando el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Gracias por este programa. Hasta la próxima, sean felices. Y gracias de corazón por permitirme hablarnos al corazón. Atención pasajeros, favor de prepararse. Hemos llegado a nuestra última estación. No olvide tomar sus pertenencias y buscar siempre un enriquecedor Cruce de vías.